Bienvenidos a nuestros temas que vamos considerando, sobre todo a la cuestión del Sínodo Arquidiocesano de Santiago de Guatemala. En esta preparación que vamos teniendo a través de una temática muy particular de ir acercándonos mediante un tema eclesiológico, es decir, la Iglesia en camino, sinodalidad en la Iglesia Apostólica, que se trata en el libro de los Hechos de los Apóstoles y también en San Pablo. Nuestro tema, estamos en el tema 5 para aquellos que siguen el libro, comunidades que crecen en la escucha de la palabra. Estamos en el mes de la Biblia y San Jerónimo pues nos enseñó así: ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo, y conocer las Escrituras es conocer a Cristo mismo. Después de haber pues comprendido la importancia del discernimiento comunitario, tomemos decisiones que favorezcan pues la renovación pastoral inspirada y movida por el Espíritu Santo. Ahora reflexionaremos sobre la importancia pues que tiene la escucha de la palabra de Dios, tanto en el discernimiento como en toda acción litúrgica y pastoral que la Iglesia desarrolla. La escucha, meditación y puesta en práctica de la palabra es fundamental para alcanzar la madurez espiritual. Bien, nos proponemos lo siguiente: reflexionar sobre la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la comunidad cristiana, para que se fortalezca su identidad sinodal y misionera. Propiciar en el pueblo de Dios pues la escucha asidua y la familiaridad de la palabra de Dios, para que ilumine su compromiso cristiano pues en el mundo de hoy. Nuestro texto es un tanto breve, Hechos 2:42, que ya lo hemos citado más de alguna vez. Dice: los que habían sido bautizados eran asiduos en escuchar la enseñanza de los apóstoles en la comunión, la fracción del pan y las oraciones. Hay que escuchar con oído de discípulo. La palabra escuchar entre el pueblo judío, pues la palabra Shema, que significa, pues nosotros decimos oír, es nuestra palabra común, pero para un judío es obedecer. Escuchar es obedecer, porque tienen el concepto de que la palabra de Dios es una instrucción. No es un conocimiento teórico, sino son instrucciones que Dios da para su pueblo. Y como en todo instructivo, uno va siguiendo el instructivo y sale lo que está determinado. En el caso de saber oír, escuchar la palabra, ponerla en práctica, esto hará de nosotros cristianos preparados para toda obra buena. ¿Cuál será el punto de partida? En nuestro contexto guatemalteco se puede percibir que muchos católicos nos sentimos inferiores frente al aparente conocimiento de cantidad de predicadores que aparecen en la radio, la televisión y las redes sociales y el manejo de la Biblia. Esto supone pues una ignorancia práctica de lo que dice la Biblia, porque se omite su correcta interpretación. Tampoco es verdad pues porque que los católicos no tengamos familiaridad con la Biblia, dado pues que a lo largo del año pues vamos leyendo la Escritura. Tenemos 3 ciclos de lectura: ciclo A, ciclo B, ciclo C. En el ciclo A pues leemos lecturas del Antiguo Testamento, y en particular en el Nuevo tenemos la lectura del evangelista según San Mateo, que es lo que llevamos ahora.
En realidad somos bien ordenados en ese sentido. Nos envidian, porque comentando con predicadores no católicos, dices que ustedes tienen la ventaja de que en todo el mundo se leen las mismas lecturas y la predicación pues gira más o menos por los mismos tópicos. Es una ventaja que tenemos en la iglesia. Durante el año leemos, por ejemplo, este año, pues comenzamos leyendo a San Marcos. Luego hemos leído San Mateo. Ya en estos días, pues hemos estado ya en la lectura del Evangelio según San Lucas. En un año, pues leemos lo más importante de los 3 evangelios. Bueno, hablo de la lectura diaria. Pero además San Juan. El Evangelio según San Juan tenemos algunos relatos que se leen por la Navidad. Y la mayoría, casi todo el libro, el Evangelio según San Juan, se lee durante el tiempo de Pascua. Entonces, la escritura para nosotros es el pan de cada día. Solo aquel que no quiere alimentarse de la palabra, pues no la escucha. Pero para todo buen cristiano, la lectura de la palabra, el saber escuchar en la liturgia eucarística o cualquiera de los sacramentos, pues ya es bastante. Y los que están en comunidades también pues tienen su propio temario del conocimiento de la escritura. Pues bien, pero no nos podemos quedar solo ahí. Estamos invitados a conocer más, a estudiar mejor y asimilar espiritualmente con más hondura la palabra de Dios. Por eso ahora los católicos estamos invitados a conocer, estudiar y apreciar la palabra de Dios que nos hará crecer personalmente y como comunidad. Cuando hablamos de los sentidos del conocimiento bíblico, pues sí difiere, ¿verdad?, en cada lector. Los que estamos guiados por la enseñanza de la Iglesia, pues seguimos algunos métodos muy particulares para hacer la lectura de la Biblia. En su mayoría las personas que se han preparado en este campo, pues puede que hagamos una lectura histórico-crítica o una lectura existencial o cualquier método exegético bíblico para la mayoría de sacerdotes, pues que están al tanto en cuanto a la metodología para hacer una exégesis apropiada de los textos sagrados. Pero también tenemos una lectura literal, que es el sentido de la lectura tal como está el texto. Entonces resulta que el texto literal pues puede decir lo que diga y se entiende tal cual está, pero no se obedece a una lectura de lo que serían los géneros literarios en la Biblia. Leyendo la Dei Verbum, por ejemplo, la Dei Verbum insiste que todo aquel que se acerque al conocimiento bíblico debe tener la delicadeza de ir conociendo géneros literarios apropiados para el descubrimiento de lo que la palabra de Dios encierra. Entonces, pues un poco para seguir la instrucción de la Iglesia, quienes van haciendo estudios bíblicos, pues requieren hacer esa lectura de lo que tenemos, un documento de los años, creo que es 92, algo así, la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Ahí están la mayoría de métodos que se utilizan. Fue el gran cardenal Ratzinger en aquel momento en el que redactó ese documento. Es precioso. Además, el Papa, pues cuando ya era Papa, ¿verdad?, el cardenal, llegando a ser Papa,
hubo congresos sobre la Eucaristía, y en ese congreso pues salió un documento que se llama Verbum Domini, entonces la palabra de Dios. Y ahí explicó él también siempre esos mismos detalles. Una nota que es característica en esta carta es decir, miren, la palabra de Dios nace en la comunidad. No es un libro que cayó del cielo, sino es un libro que se fue trabajando en medio de las comunidades, y es cierto. Por ejemplo, San Pablo, que es el primer escritor del Nuevo Testamento, escribe su primera carta a Tesalónica y luego cartas a los Corintios, a los Gálatas, a los Romanos. Bueno, es decir, tenemos ahí el acercamiento a aquellos escritores que comenzaron el estudio, la enseñanza formal al pueblo de Dios. En ese sentido, pues claro, hay que tener también el detalle, el cuidado de saber a dónde iban las cartas, qué circunstancias rodeaban en ese momento a las comunidades y por qué el apóstol escribió así. Bueno, pero eso significaría hacer una lectura ya acompañada. De lo contrario, pues habrán lecturas siempre literalistas que no precisamente nos van a decir el sentido del texto bíblico. La palabra de Dios es fuente de vida. Bueno, se ha colocado como título de esta catequesis comunidades que crecen en la escucha de la palabra de Dios. Son palabras tomadas del Papa Benedicto XVI, que en el año 2007, en una catequesis dedicada a San Jerónimo, el traductor de la Biblia, dijo lo siguiente: de San Jerónimo debemos aprender a amar la palabra de Dios en la Escritura, porque ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Por eso es importante vivir en contacto y diálogo vivo con ella. Este diálogo debe tener dos dimensiones. Por una parte, debe ser un diálogo realmente personal, porque Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Debemos leer las Escrituras no como palabras del pasado, sino como palabra de Dios que habla también conmigo. Continúa diciendo el Papa: ahora bien, debemos tener presente que la palabra de Dios se nos da para construir la comunión, para unirnos en esta verdad, en este camino. La palabra de Dios es una palabra pues que construye la iglesia. Por eso debemos leerla siempre en comunión con la iglesia, el lugar privilegiado para escucharla pues en la liturgia. Por eso esta palabra de Dios edifica la comunidad. Las comunidades cristianas fueron creadas pues mediante el anuncio, el querigma del Evangelio. Ahora, como nos dice Hechos 2:42, se les pide a las comunidades que sean perseverantes en la enseñanza apostólica. Es necesario que los creyentes, habiendo recibido la proclamación del Evangelio, crezcan en la fe, como nos dice el apóstol San Pablo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez de la plenitud en Cristo, tal como lo dice la carta de los Efesios en el capítulo 4, versículo 13. Evaluemos pues desde el Evangelio. Constantes, dice, en la enseñanza de los apóstoles. En la constitución Dei Verbum,
del Concilio Vaticano II nos habla de esta transmisión de la revelación divina desde los apóstoles, quienes establecieron sucesores en los obispos, Dei Verbum numeral 7, y nos dice que esta tradición significa aquí transmisión, que deriva de los apóstoles. Los apóstoles transmiten de palabra o por escrito, progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón, y ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que son la sucesión del episcopado, recibieron pues el carisma cierto de la verdad, Dei Verbum numeral 8. Aquí pues se habla de la acción de Dios en el corazón pues de la comunidad, por medio de su palabra revelada y transmitida desde los apóstoles, testigos directos de su predicación, y guardarla celosamente por la comunidad cristiana desde sus inicios como parte de esa tradición. Transmisión de la palabra oral o por escrito. También se habla de la acción de Dios en los corazones de los creyentes, por medio de su Espíritu, pues en quienes reflexionan, meditan, oran esa palabra como lo hacía María. Y también la acción divina que de forma misteriosa o de diversas maneras se lleva a cabo en quienes se acercan y se abren a la experiencia de lo espiritual. Todo esto nos lleva a la centralidad de la palabra de Dios en la comunidad. En la quinta conferencia de los obispos en América, fue en Aparecida. Ahí se trató sobre la importancia de la palabra de Dios para la comunidad de los discípulos misioneros. En el discurso inaugural, el Papa Benedicto dijo: al iniciar la nueva etapa que la Iglesia Misionera de América Latina y el Caribe se disponen a emprender a partir de esta conferencia general en Aparecida, es condición indispensable el conocimiento profundo y vivencial de la palabra de Dios. Por eso hay que educar pues al pueblo de Dios en la lectura y la meditación de la palabra, que ella se convierta en su alimento para que por propia experiencia vea que las palabras de Jesús son espíritu y vida, según Juan 6:63. De lo contrario, como dice Pablo, ¿cómo van a anunciar el mensaje cuyo contenido y espíritu no conocen a fondo? Y menciona una frase que nos conmueve y nos compromete como iglesia. Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca, que es la palabra de Dios. Ahí lo tiene usted en Documento de Aparecida, numeral 247. Cada una de nuestras comunidades cristianas se convierten en el ámbito propicio para escuchar la palabra de Dios, para vivir la fraternidad, para animar en la oración, para profundizar procesos de formación en la fe y para fortalecer el exigente compromiso de ser apóstoles en la sociedad de hoy. Las comunidades son lugares de experiencia cristiana y de evangelización que, en medio de la situación cultural que nos afecta, secularizada y hostil a la Iglesia, se hacen todavía mucho más necesarias. Así crece la comunidad,
en medida en que le favorezca pues la escucha de la palabra que da vida. Si queremos pues en nuestra arquidiócesis de Santiago de Guatemala comunidades vivas y dinámicas, se hace necesario suscitar en ellas una espiritualidad sólida, basada en la palabra de Dios, que los mantenga pues en plena comunión de vida e ideales con la iglesia local y en particular con la comunidad parroquial. Así la parroquia, por otra parte, como desde hace años nos lo hemos propuesto en América Latina, llegar a ser comunidad de comunidades. Miren el sueño de Aparecida, documento de Aparecida, numeral 309. La palabra de Dios, pues, en la celebración litúrgica de la comunidad. El Papa Francisco instituyó el tercer domingo del tiempo ordinario como Domingo de la Palabra de Dios. Nos dice que el contacto frecuente con la Sagrada Escritura y la celebración de la Eucaristía hace posible el reconocimiento entre las personas que se pertenecen. Como cristianos somos pues un pueblo que camina en la historia, fortalecidos por la presencia del Señor en medio de nosotros, que nos habla y nos nutre. El día dedicado a la Biblia no puede reducirse una vez al año, y tampoco esa es la intención del Papa al instituir este Domingo de la Biblia. Es más, para recordarnos que nos surge la necesidad de tener pues familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con Cristo resucitado, que no cesa de partir la palabra y el pan en la comunidad de los creyentes. Para esto necesitamos entablar con un constante trato pues de la familiaridad con la Sagrada Escritura, como también con un corazón pues que no esté frío y los ojos permanezcan cerrados, no como estamos por innumerables formas de ceguera. Así decía el Papa pues en la carta apostólica con que instituye el Domingo de la Palabra de Dios. Fue en septiembre del 2019. Así que, bueno, caminamos juntos pues en este camino, juntos a la conversión. Así que el manual nos deja aquí para un trabajo personal, páginas 52-53, un orden muy interesante, pues que es una lección divina. Dice: prepárese para leer la palabra, lea el texto, medite el texto, ore el texto y ahora saque pues una conclusión: ¿qué hacer como resultado de la oración? Bueno, los invito a quienes tengan el manual pues que vayan siguiendo este orden, lean el texto que está ahí, hagan su oración y le den gracias a Dios por este regalo. Yo me despido de ustedes habiendo compartido ya este tema, y para la próxima estaremos ya con el tema número 6, comunidades que maduran en la fracción del pan. Gracias por su atención.